El día de hoy conversando con el doctor Wilber Mejía, quien es médico internista del Hospital Alemán Nicaragüense, sobre por qué y cómo debemos controlar el ácido úrico. De unas enzimas, ¿verdad?, que son importantes para el metabolismo de ellos, pero claro, principalmente tiende a haber en las personas a partir de la adolescencia y se ha relacionado mucho el ácido úrico. Antiguamente, si miramos allí, pues desde el tiempo de Hipócrates, estamos hablando desde antes de Cristo, 300, 400 años, él pues no determinó qué era el ácido úrico, sino que algunos factores de la alimentación y los hábitos del individuo tenían que ver con esta enfermedad que ya en ese momento ya había sido identificada y que se le llama tradicionalmente y clásicamente como gota, ¿verdad? Que la gota es una de las más frecuentes manifestaciones de elevaciones de ácido úrico. De tal manera que generalmente nosotros tenemos un punto de corte que se le llama que, por ejemplo, los niveles para tener una solubilidad del ácido úrico es por debajo de 6.8 miligramos por decilitro. Por encima de 6.8 se habla de que no es capaz de solubilizarla el organismo, y eso se comienza a depositar. Y se deposita como forma de cristales, se le llama, ¿verdad? De tal manera que si nosotros miráramos al microscopio vamos a ver como que si fueran varillas, ¿verdad? Y tiene sitios predilectos de depósito, y uno de los sitios predilectos de depósito son las articulaciones, ¿ya? Y entonces hay una condición que generalmente nosotros tomamos como punto de partida. Cuando una persona tiene niveles altos de ácido úrico, puede hacer que tenga manifestaciones y puede hacer que no la tenga, pero llega un momento que estos niveles se pueden elevar enormemente y entonces comienza a dar manifestaciones. La primera manifestación que puede dar es que el paciente tenga dolor exactamente en la primera articulación del metatarso, ¿verdad? El metatarso es una de las partes del pie unido a las falanges, que las falanges ya son propiamente el dedo, ¿verdad? Entonces a eso se le llama podagra, de tal manera que el paciente comienza a tener dolor y puede hacer que no tenga ninguna otra manifestación, pero llega un momento que se limita o aumenta ese dolor y esa inflamación que limita la movilización del paciente. Entonces, de repente nosotros ya tenemos que saber que hay pacientes que tienen otras condiciones. ¿En quién vamos a buscar estos pacientes, esta condición de elevación de ácido úrico? Está muy relacionado con otros trastornos metabólicos. Generalmente el paciente que tiene diabetes o que tiene riesgo de padecer de diabetes anda elevado el ácido úrico. La persona obesa, pero no solamente obesa, sino el de sobrepeso, ¿sí? Normalmente pues el índice de masa corporal es el punto que nosotros utilizamos para venir y decir si el paciente está con un peso normal o si está con sobrepeso. Pero sí, aquellas personas que ya son obesas son aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 30, se habla, ¿verdad? Otras condiciones que están asociadas a elevación de ácido úrico es el sedentarismo, ¿sí? Consumo de algunos tipos de alimentos que son altos en ácido úrico, ¿verdad? Pero no es ácido úrico como tal, sino la fuente principal del ácido úrico son las purinas. ¿Ya? Entonces, ¿en qué alimentos encontramos las purinas? En todo lo que sean altos en proteínas. Estamos hablando de carnes, todo tipo de carnes, ¿verdad? Inclusive rojas, blancas, pescados llevan bastantes purinas. Estamos hablando de todo lo que sea vísceras, ¿verdad? El hígado, riñón. Todo, definitivamente que sí. Bueno, para muchos que tienen el consumo alto de licor, la cerveza, el licor generalmente pues tiende a elevar el ácido úrico.
Algunos tipos de semillas, por ejemplo, lentejas, inclusive el frijol puede ser una fuente, pero no tanto comparado con otro tipo de cosas, ¿verdad? Los lácteos tienen bastantes niveles de ácido úrico, de purinas exactamente. Y una de las cosas también que nosotros consumimos bastante y que tiene niveles elevados de purinas, que a la postre después nos van a aumentar el ácido úrico, son el consumo de bebidas tratadas, que vienen enlatados, que vienen sintéticos, ¿verdad? Que traen bastante preservante y que tienen azúcares que a la postre nos van a aumentar los niveles de ácido úrico, ¿ya? Lo que tiene bastante como fructosa, se le llama, ¿verdad? Todo eso enlatados aumentan los niveles de ácido úrico. Doctor, además de provocar la gota, ¿qué provoca el aumento de ácido úrico? Nosotros, por tradición, generalmente siempre se ha relacionado con la artritis gotosa, así se le llama, pero no solamente está relacionado con la artritis gotosa, sino que también los depósitos elevados de ácido úrico tienen predilección por los riñones, ¿verdad? Entonces, hay personas que pueden, en primer lugar, hacer formación de cálculos. Los cálculos son las famosas llamadas piedras en los riñones, ¿verdad? Aunque no solamente es esa la causa. Sin embargo, también pueden haber depósitos de ácido úrico propiamente en niveles microscópicos del riñón, y esto nos induce a que el paciente pueda hacer enfermedad renal crónica por niveles altos de ácido úrico, de tal manera que el paciente con niveles altos de ácido úrico no solamente puede tener artritis gotosa, sino que tiene otras cosas. Y actualmente pues también se ha relacionado con muchas cosas de carácter metabólico y cardiovascular. Entonces, hablamos de que el paciente que tiene niveles elevados de ácido úrico está relacionado con síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Aquellos pacientes pues que tienden a ser gorditos, que tienen un perímetro abdominal elevado, ¿verdad? Mayor de 90 en el varón y mayor de 80 en la mujer, ¿sí? Porque hay otros niveles o cifras de perímetro abdominal, pero generalmente son para poblaciones europeas, ¿verdad? Pero para nosotros los latinos es menos, definitivamente. Entonces, esa obesidad central asociado a que el paciente tenga niveles bajos de un colesterol que se le llama HDL, que es el colesterol de protección, y niveles altos de triglicéridos. Pero aparte de eso, que tiende a tener elevación de la presión arterial, que todavía no ha sido clasificada como hipertensión arterial, anda por encima de 130 sobre 80 y pues no anda, anda menor de 140 sobre 90, y de repente le pueden decir, mira, andas con una prehipertensión, y bueno, pero también el síndrome metabólico tiene uno de los criterios que anda con nivel alto de azúcar, sin embargo no con el nivel para clasificarlo como diabetes, pero anda rondando ahí, ¿verdad? Como dicen, anda en una zona de peligro. Entonces ese es el síndrome metabólico, y el paciente con síndrome metabólico tiende a tener elevados niveles de ácido úrico. Doctor, ¿es grave poseer niveles altos, elevados de ácido úrico? ¿Puede generar alguna complicación? Es grave, definitivamente que sí. Lo que pasa es que la mayoría de las veces puede andar los niveles altos de ácido úrico y no presentar ninguna manifestación. Y ese es el problema, porque por cultura, hasta que ya tenemos algún síntoma, y a veces, inclusive teniendo síntomas de alguna enfermedad, pues nos hacemos renuentes para irnos a atender en salud.
los niveles altos de ácido úrico se pueden considerar como hiperuricemia cuando, por ejemplo, están mayores de 6.5, ¿verdad? O mayores de 6. Generalmente eso depende de qué guía tomemos como referencia. Y no necesariamente ande con síntomas. Pero ¿qué pasa? A los niveles de ácido úrico hay que ponerle importancia. ¿Por qué? Porque los niveles de ácido úrico elevados nos predisponen a tener diabetes, ¿ya? Y está relacionado con una condición que se le llama resistencia a la insulina. De tal manera que los niveles altos de ácido úrico más resistencia a la insulina nos predispone a que tengamos, por ejemplo, un mal pronóstico en la evolución de la diabetes. También los niveles altos de ácido úrico se han relacionado con aumento del riesgo de hacer infarto del miocardio. Hay un aumento del riesgo de hacer eventos vasculares cerebrales comúnmente llamados derrames. Está relacionado también con pacientes que, por ejemplo, los niveles altos de ácido úrico tienen mayor predisposición a hacer aterosclerosis. ¿Qué es aterosclerosis? Es acumulación de colesterol, como de placas, en el interior de las arterias. No es más como cuando estamos viendo una manguera y que esté lleno de un montón de lama, de suciedad y que obstruye el paso de la sangre. Entonces, si vemos, tiene una connotación más allá de lo que nosotros normalmente conocemos. Inclusive se ha relacionado los niveles altos de ácido úrico con las defensas. Tiende a disminuir la respuesta inmunológica o dar una inadecuada respuesta inmunológica ante las enfermedades. Sabemos que nosotros tenemos exposición a muchas enfermedades y que gracias al sistema inmunológico pues nosotros podemos andar caminando y de repente el organismo está peleando contra X y enfermedad y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, en el paciente que tiene elevados niveles de ácido úrico, la respuesta inmunológica tiende a estar disminuida. Es más, hay otros estudios que nos relacionan el ácido úrico elevado con algunos trastornos cognitivos y alteraciones de memoria, de tal manera que sí puede estar relacionado, aunque no está bien descrito, el rol que juega el ácido úrico con la aparición de enfermedades demenciales. Doctor, entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Disculpe, ¿esta es una enfermedad que tiene cura o se vuelve recurrente, crónica en una persona? Tener los niveles de ácido úrico, en cierta manera, es un factor modificable, ¿verdad? Porque si hay algunas condiciones que nosotros podemos hacer para tratar de reducir esos niveles de ácido úrico. Si nosotros lo relacionamos que está asociado a obesidad, entonces hay que buscar cómo reducir esa obesidad. Si está asociado a sedentarismo, entonces hay que hacer ejercicio. Si está relacionado con la ingesta de alimentos, que luego vamos a tocar, hay que reducir el consumo de ese tipo de alimentos. Hábitos alimenticios o hábitos tóxicos como el consumo de licor, entonces eso podemos disminuirlo. El consumo de bebidas, colas que le llamamos, ¿verdad? Y inclusive el café que tanto realmente consumimos tiende a aumentar los niveles de ácido úrico. Entonces podemos hacer bastante en ese sentido. Pues. Ya usted nos decía, doctor, que hay alimentos como las carnes, por ejemplo, ahorita el café, que pueden hacer que el ácido úrico se vaya desarrollando, vaya apareciendo, pero también hay alimentos que ayudan a eliminar del cuerpo. Exactamente, hay una imagen ahí, pero no sé si la pueden presentar, de los alimentos que tienden a aumentar, ¿verdad? Ya lo dijimos, las carnes, leche, los lácteos, las bebidas colas, todos los enlatados sintéticos,
tienden a aumentar el ácido úrico. Pero también, si nosotros consumimos bastante agua, si consumimos, por ejemplo, frutas que nosotros tenemos, afortunadamente nosotros somos un país tropical que tenemos bastantes frutas, hay países que no lo tienen, entonces desaprovechamos esas oportunidades. Entonces, por ejemplo, si nosotros consumimos alimentos cítricos, por ejemplo, que consumamos apio, por ejemplo, actualmente se utilizan bastante esos, ¿cómo le llaman? Los batidos. Realmente pues hay algunas recomendaciones que hablan de que batidos con pepinos, con apio, con piña, con cítricos, con zanahoria, ese tipo de cosas nos ayudan a que disminuyamos los niveles de ácido úrico, ¿verdad? Entonces, son cosas que podemos hacerlas y están a nuestro alcance, definitivamente. Por otro lado, hay otros factores que también nos pueden hacer aumentar el ácido úrico, y es algunos medicamentos que pueden tener contraindicación cuando el paciente tiene niveles altos de ácido úrico. Y siempre que vayan a utilizar un medicamento es necesario que sea no automedicado, sino que sea prescrito, y que cuando vaya a pasar consulta el paciente pues siempre le recuerde al médico decirle, mire, yo tengo nivel alto de ácido úrico, o sí padezco de tal cosa, ¿verdad? Porque hay algunos medicamentos que pueden subir los niveles de ácido úrico, y hay unos que son bastante común de utilizar. Por ejemplo, nosotros los clasificamos como los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, de los cuales el ibuprofen, el diclofenac, el naproxeno, el famoso vitaflenaco, que mucho se dice. Entonces todo eso tienden a aumentar el ácido úrico. La aspirina inclusive tiende a aumentar el ácido úrico, y otros medicamentos que son diuréticos, ¿verdad? Tienden a aumentar el ácido úrico, sobre todo unos derivados de un grupo que se llama antiacídicos. Hay otros fármacos pues que tienden a aumentar los niveles de ácido úrico, inclusive por ejemplo que son de uso común y de repente la gente lo utiliza sin prescripción médica, como son los derivados de los esteroides, ¿verdad? Estamos hablando de prednisona, dexametasona. De repente uno escucha bastante que la gente se pone, me pongo una Valerpan tantos meses, cada tantos meses, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que quitarlo, ¿verdad? Sí, porque, doctor, disculpe, hay gente que tiene como que la mala costumbre de ellos ir a un laboratorio, se hacen un examen para, según ellos, controlarse cómo están. Me salió alto, y ya ellos van a la farmacia y se automedican. Y en vez de, como usted decía, se bebe una pastilla diurética, va a bajar el potasio y tal vez no va a bajar el ácido úrico. Entonces, eso es muy importante. Hay unas condiciones en las cuales puede tener muy elevados los niveles de ácido úrico, y son los pacientes que son portadores de algunos tipos de cáncer, ¿ya? Entonces, puede hacer que inclusive que cuando los niveles de ácido úrico estén muy elevadísimos, puede ser un factor de medir que ese paciente está descompensado de su enfermedad neoplásica o cáncer, y entonces que a eso se le llama lisis tumoral, porque de repente puede hacer que esté liberando una serie de sustancias proinflamatorias, y que los niveles altos de ácido úrico estén asociados a que ese paciente está descompensado de su cáncer. Sí.